Hola chicos, buen día, bienvenidos a el segundo día de clases para la materia de Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de el siguiente tema que se denomina el mundo normativo. Dejen que abra mi presentación para que la podamos ver. Aquí está, el mundo normativo. Dejen que lo abra. La clase pasada habíamos visto una primera introducción, ¿verdad? Sobre el origen del derecho. Vimos cómo el derecho cómo el derecho va evolucionando conforme van creciendo o acrecentándose las comunidades eh, los grupos sociales, desde pequeñas villas hasta pues ciudades incipientes que mencionábamos, ¿no? Ciudades que comenzaron a hacerse independientes y a tener sus propios sistemas, sus primeros códigos, ¿verdad? Como el primero que fue el código de Urnamo, o el que destaca por su complejidad, que es el código de Hammurabi. Vimos un poco de estos códigos que incluían temas como el de la familia, el de la mujer, ¿verdad? Temas que ahora ya evolucionaron y que ya son mucho más complejos y que ya los encontramos detallados de manera más específica en los códigos modernos, que son conocidos ya como las constituciones políticas, ¿verdad? En el caso de México, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y de los modelos que hemos venido copiando de otros países, como el caso de Inglaterra o de Francia. Pero el día de hoy, bueno, también mencionamos la parte de México, ¿verdad? Depende de cada país, es la situación o la evolución que este derecho ha traído consigo hasta la actualidad o hasta el mundo actual, influenciado también por la parte de la globalización. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de el mundo normativo. Una pequeña introducción de el mundo normativo. De acuerdo a la influencia filosófica de Kant o Immanuel Kant, que ahorita vamos a ver quién fue Immanuel Kant, en el derecho podemos distinguir varios tipos de sistemas normativos, ¿no? De reglas, de leyes que fueron evolucionando de la misma forma dentro del mismo derecho. En este apartado vamos a hablar acerca de la diferencia entre dos tipos de normas, chicos: las normas morales y las normas jurídicas. La primera norma, o las primeras normas, que son las morales, están enfocadas a la parte íntima del sujeto, a la parte interior de la persona, ¿no? La parte personal, donde el entorno con o su conexión con el mundo social pues no importa tanto, ¿no? Estas normas van más apegadas a lo que sentimos nosotros, a la culpabilidad que tenemos por cometer algún acto que para nosotros no es correcto. Ese es en cuanto o a lo que se refieren con normas morales. Mientras que por el contrario, las normas jurídicas tienen que ver con la conducta externa y social del sujeto, es decir, que estas sí tienen un efecto dentro del grupo o de un grupo social, ¿verdad? Dentro de la primera parte de las normas morales, la primera es la norma, es una, se puede ¿cómo sería? La podemos entender como una primera norma unilateral. ¿Por qué? Porque no hay alguien que te exija el cumplimiento de tus deberes. Si los quieres hacer, pues es correcto. Si no los quieres hacer, pues no hay algo que te sancione o que te castigue por no hacerlo, ¿verdad? Simplemente es cosa que tú decides o no hacer. Y la otra parte, que son las normas jurídicas, pues se les considera normas bilaterales, porque estas reglas o estas normas sí imponen deberes y también te conceden derechos y obligaciones, pero también si no las cumples pues te implica una sanción, ¿verdad? Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte del mundo normativo y de la influencia de Immanuel Kant. Pero vamos a ver, antes de seguir, quién fue Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que nació en 1724, pero que ingresa a la universidad en 1740, a la universidad en su país, allá en Alemania. Al principio él decidió estudiar la parte de teología, pero al verse influenciado por sus profesores,
él decidió también estudiar la parte de la filosofía racional. Estudió varias cosas, pero lo que le llamó mucho la atención también dentro de todos sus estudios fue la parte de la filosofía racional, y de ahí la influencia que ha tenido dentro del derecho, porque para él era importante la sociedad, ¿no? Esta es una imagen de Immanuel Kant, y aquí tenemos parte de su biografía. Filósofo alemán, como les mencioné. Su nombre no ha pasado desapercibido, ha tenido una gran influencia a nivel mundial, ¿verdad? A nivel internacional en el derecho hasta la actualidad, ¿no? Se considera el gran pensador ilustrado de Alemania, y su influencia como filósofo, o su filosofía kantiana, que viene de lo de su nombre, es fue quien lo hizo, o lo que provocó llevar a cabo una revolución filosófica en su tiempo, no, debido a las ideas que él tenía. Eh, este pensador o filósofo alemán, les menciono que nace en 1724 en Alemania, en 1740 ingresa a la universidad, eh, recibe o se ve influenciado por ideas newtonianas, y en el aspecto de las matemáticas, ¿no? Lo que hizo que estudiara o que escribiera diferentes tipos de obras. Eh, Tiene varios estudios, varias investigaciones, pero yo creo que para que no nos tardemos tanto en esta parte, pues sería eh, adecuado que nos enfocáramos más a la parte de la filosofía, para saber qué tipo de influencia tuvo él dentro del derecho, ¿no? Ahí dice pensamiento filosófico. De las varias obras que se han mencionado que él creó, o que escribió o publicó durante su vida, hay una que es importante, que es La crítica de la razón. Es considerada una obra de las más importantes de Kant, porque tuvo gran repercusión en el pensamiento filosófico, no solo en su país, sino en toda Europa, ¿verdad? Esta crítica de la razón eh, habla, o en esta obra, Immanuel Kant habla sobre la posibilidad de que la metafísica, o como puramente filosófica, se convirtiera en una disciplina científica. A su modo de ver, para Kant, la concepción y trato que había recibido la metafísica la convertía en algo que hasta el momento carecía de fundamento sólido, ¿no? Como muchas otras ciencias que fueron abriéndose caminos solas, porque no tenían cómo comprobarse, porque no eran ciencias exactas, como la química, como la física, como la biología. Las ciencias sociales son más difíciles de comprobar porque no hay un método científico, ¿verdad? Tenemos que recurrir a otro tipo de investigaciones o teorías para poder comprobar o hacer que una ciencia se considere como tal. Eh, Vamos a continuar. En cuanto al derecho y el Estado, Immanuel Kant decía que el derecho es un aspecto de la sociedad humana que tiene la finalidad de establecer las condiciones que han sido posibles para que todos los seres humanos que conforman una sociedad dispongan de libertad particular, pero que ésta respete a los demás. Es decir, que haya una convivencia social, como lo menciona el derecho, para que todos los hombres o las personas puedan vivir de manera adecuada y ordenada, ¿verdad? Immanuel Kant aborda la libertad individual de tal forma que ha ayudado a la constitución de lo que más tarde se llamaría el positivismo jurídico. Entonces ya desde ahí vamos viendo la influencia que tiene en el derecho, en el surgimiento del derecho y de las normas, tanto de su tiempo como las que han venido evolucionando hasta la actualidad, ¿verdad? Kant habla del Estado como algo que se constituye por la aveniencia de voluntades que se plasman en leyes, es decir, por el acuerdo mutuo de la sociedad de vivir en sociedad en grupos y vivir de una manera adecuada, ¿verdad? Las leyes, que debían de ser fijadas por la mayoría, son una convención legal, es decir, los códigos que comenzaban a crearse, pues son leyes, ¿no? Que la misma sociedad va creando, y es de lo que habla Kant. Eh, Quien las respeta está dentro de la ley, y quien no está fuera. Es decir, quien acate, quien haga caso de las normas y de las reglas que se le imponen, pues está actuando de manera adecuada dentro de la sociedad. Quien no las hace, como es el caso de pues, personas que cometen actos delictivos, es decir, están fuera, ¿verdad? En su tiempo, y en la actualidad también se aplica de la misma forma, ¿no? Toda conducta disidente o contraria a estas leyes se interpretará como conductas fuera de la ley. Pues lo que hasta la actualidad se viene planteando de la misma forma, ¿no? En la actualidad, si nosotros no
acatamos las leyes, pues sabemos que vamos a cometer un delito, un acto ilícito y que por obvias razones pues podemos tener sanciones, ¿verdad? Que nos perjudican, no solo a nosotros que cometemos, sino a nuestras familias también. Entonces, regresamos a la presentación en donde nos quedamos que los dos tipos de normas, la norma moral y la jurídica, que eran las principales, ¿no? La parte de interior de la persona y la parte exterior, que sería la jurídica, que una es unilateral porque no hay alguien que te exija el cumplimiento de estas normas, de estas normas morales, pero si son jurídicas, entonces son bilaterales porque estas imponen deberes, derechos y obligaciones y también hay sanciones, ¿ok? Pero bueno, hemos estado hablando de los dos tipos de normas, de la influencia de Kant en el derecho, de este filósofo importante alemán, que con sus teorías y sus publicaciones, sus obras, fue tomando parte importante o se vio influenciado el derecho por parte de este personaje, ¿no? Pero en el siguiente apartado yo hago la pregunta, ¿qué entienden por norma, chicos? ¿Qué es una norma? Aquí yo les puse esta definición. Puede entenderse a una norma como una regla de orden jurídico cuyo objetivo es regular el comportamiento de las personas que forman la sociedad, ¿no? Es decir, reglas, normas que necesitan existir dentro de una sociedad para que ésta pueda funcionar de manera ordenada y adecuada. Dice, estas normas son reglamentadas por autoridades competentes, en este caso el poder legislativo, ¿no? Sabemos que en nuestro sistema de gobierno está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo es el que hace y crea estas leyes, estas normas, ¿no? Pero también delinean los derechos y los deberes de los ciudadanos en caso de que estos se lleguen a incumplir, pues lo que les mencionaba anteriormente, lo que mencionaba Kant. Si estás con la ley, respetas las leyes, si no las respetas, estás fuera. Pues así en este caso, las normas, ¿no? Si no las obedeces, pues se aplicará una sanción a la persona que cometa o que viole este tipo de normas. Entonces ahí está la definición de qué es una norma. Eso sí ya lo debemos de tomar en cuenta para, por si llega a ser pregunta de examen, chicos, tengan este apunte en su cuaderno, ¿sale? Entonces comiencen a hacer apuntes para que lo que crean que ustedes es importante, pues lo anoten y lo estudien para como guía de examen. Entonces ya tenemos claro que es hasta ahí lo que es una norma, una regla de orden jurídico cuyo objetivo es regular el comportamiento de las personas que forman la sociedad. Las autoridades competentes son quienes deben crear estas normas, no todos los ciudadanos no lo pueden, no las pueden crear. Para eso pues se necesita investigar, estudiar, ¿no? Tener una carrera que vaya enfocada a ese tema para que te consideren una autoridad competente para poder crear este tipo de normas o reglas. Vamos a pasar a la siguiente página. Tipos de normas de conducta. En este caso, pues nos serían más enfocadas a la parte de la moral, ¿verdad? Tipos de normas jurídicas, la primera, las normas jurídicas, perdón, tipos de normas de conducta. Las primeras, las normas jurídicas. Estas son reglamentos u ordenamientos cuya violación es un acto ilícito, por lo que implican una sanción. Es decir, todas las normas que son jurídicas quiere decir que son obligatorias, aunque no lo consideremos que está bien o está mal, son reglas que nosotros forzosamente tenemos que cumplir, porque si no las cumplimos, pues nos van a aplicar una sanción, ¿no? Dependiendo del delito que cometamos es la sanción o el castigo que nos van a imponer. Después vienen las normas morales, las dos que mencionamos, ¿no? Anteriormente. Las normas morales, las que nosotros nos imponemos, el no seguirlas no tiene relevancia social. Esta parte de la moral, ¿cuántas veces hemos escuchado decir a algún familiar o a alguna persona mayor, ¿no? No tienes moral, es decir, no tienes un respeto o ideas positivas que te ayuden a ser una buena persona, ¿no? Actúas de manera inmoral, pero también depende del punto de vista que tenga cada persona. Hay personas que son muy influenciadas por la religión y muchas cosas que para nosotros parecen normales a ellas les pueden parecer mal y por eso nos pueden tachar como inmorales, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de persona sea la que nos considere inmoral, pues es lo que vamos a entender nosotros si en verdad nos estamos siendo
inmorales, o en realidad solamente es por personas que pues se dejan influenciar también por otro tipo de ideas, ¿no? En el caso de las normas sociales, dice, hay de diferentes tipos, usos y costumbres. Un ejemplo, un ejemplo podría ser, un ejemplo de norma social podría ser la moda, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que si no te vistes a la moda, a lo que está la tendencia actual, la ropa que se está usando, pues estás fuera o pasado de moda, ¿no? Eso también son reglas, son normas sociales que la sociedad impone, pero que si no la seguimos pues no tiene ningún efecto negativo en nosotros, ¿no? A lo mejor psicológicamente puede ser que sí, pero no en el caso de alguna sanción o de algún tipo de ilícito, y que no sé, por no seguir la moda nos pudieran meter en la cárcel. No, eso no existe. Simplemente hay libre albedrío de vestirte como tú quieras, ¿no? Pero los estándares de moda a nivel internacional pues sí han influenciado mucho en la vida social de nuestras sociedades, ¿no? El no cumplir estas reglas solamente implicaría una recriminación social. Esto lo podemos ver incluso con nuestros amigos, ¿no? Hay amigos que usan ropa de moda, ropa actual, y que si no te vistes o usas lo que ellos usan, pues te recriminan, te critican, te tachan de que estás fuera de moda y que no puedes juntarte con ellos, ¿no? Entonces eso ya depende de cada quien, de la conciencia o del pensamiento de una persona, si cree que a través de llevar a cabo ese tipo de normas sociales que hasta el punto de vista podrían ser superficiales, decida que un amigo o una persona pueda ser tu amiga o no, por el hecho de usar una prenda de algún tipo específico, ¿no? Entonces eso también ya depende de la persona. Después vienen las normas penales. Estas se encuentran en el Código Penal y resguardan los bienes fundamentales del grupo social. Tienen como finalidad la convivencia pacífica y ordenada de los miembros de una sociedad. Normas penales, ya estamos hablando de un nivel más alto, ¿no? De un castigo más alto, porque ya son normas que el Estado puede imponer a la población, en cada comunidad, en cada región de un país o en el país en general, ¿no? Entonces estas normas sí ya son con una relevancia un poco más alta. Entonces ahí están los tipos de normas de conducta: jurídicas, morales, sociales, penales, y creo que me faltan las religiosas. Normas religiosas provienen de Dios, quien es el que las dicta o que las destina a todos los seres humanos, y son quienes deben de cumplirlas ante él. La mayoría de los ciudadanos de nuestro país, de los ciudadanos de México, somos o seguimos alguna religión, ¿no? En mi caso la religión católica, este, porque fue la que mi familia sigue, y supongo que en la mayoría de los casos así ha pasado, ¿no? Eh, yo creo que esa tiene que ver un poquito más con el aspecto moral, ¿no? Como mencionábamos. O sea, aparte son las morales y estas religiosas, pero sí tiene que ver con la forma en que pensemos nosotros, ¿no? Si cometemos un acto que nosotros creamos que está mal, sería una norma religiosa, porque muchas veces pensamos que a lo mejor el Dios en el que creemos nos puede castigar por actuar mal, ¿no? Ahí entonces estamos imponiendo un tipo de normas religiosas. Es un ejemplo, ¿sale? Entonces no quiero aquí como que causar conflicto entre quienes creen o quienes no creen. Eso ya depende de cada quien, y aquí no, aquí solamente estamos poniendo el ejemplo de una norma religiosa. Otro tipo de normas religiosas podría ser, depende de la religión. Por ejemplo, en la religión católica están los 10 mandamientos. En la religión cristiana, en donde no creen en la Virgen o no usan imágenes, igual que la religión de los, no me acuerdo cuál es, pero es la de los atalayas, que también no creen en imágenes, no solamente en Dios. Entonces ya depende de cada quien, de la religión que tú sigas. No estamos criticando ni comparando religiones ni nada, simplemente estamos poniendo ejemplos de normas que estas religiones se imponen, ¿no? Entonces, dependiendo de cada religión, son las normas que te van a imponer. Entonces, pues ya depende de nosotros seguirlas o no seguirlas, y sacar nuestras propias conclusiones. Pero el chiste es que son normas religiosas que se supone que están para que la comunidad o esa comunidad religiosa pueda vivir de manera también ordenada, ¿no? O sea, el objetivo de la norma es que se sigan cumpliendo, que las personas vivan de manera
adecuada, ordenada dentro de una sociedad. O sea, el fin sigue siendo el mismo, ¿no? Depende, no importa qué tipo de norma sea, pero el fin es el mismo, que todos podamos vivir en paz. ¿Qué pasa después? Vienen las normas jurídicas. Las normas jurídicas, aquellas reglas que imponen el cumplimiento de algo y ordenan la conducta de la persona. Si esta norma es quebrantada, se aplica una sanción por la autoridad correspondiente, ¿no? Pues ya tendríamos o teníamos que hablar un poco más de las normas jurídicas, pues, porque es de lo que estamos tratando, del derecho, ¿no? Estas normas jurídicas van un poco ya más apegadas a el tema de la materia de derecho. Entonces nos está diciendo que estas normas o estas normas jurídicas son reglas que imponen autoridades competentes, ¿no? Como mencionamos anteriormente, para que nosotros cumplamos algo en algún tipo de tema, en algún tipo de situación, no sé, dependiendo de la norma que sea de la que estemos hablando, pues nosotros la tenemos que cumplir. Si esta norma es quebrantada, si esta norma no es respetada por las personas que viven dentro de esa comunidad, pues obviamente van a tener una sanción, ¿verdad? Por la autoridad correspondiente. Entonces depende del delito que cometan, es el tipo de autoridad que es la que nos va a tocar que decida qué hacer con nosotros, ¿no? Qué castigo, qué sanción imponernos. Dice después podemos clasificar estas normas jurídicas las podemos clasificar en imperativas y dispositivas. Las primeras obligan a las personas a cumplir con lo impuesto porque son imperativas, ¿no? Imponen, imperan, ordenan. Aunque la persona no esté de acuerdo, estas reglas se tienen que seguir. Y las segundas, las dispositivas, obligan a la persona mientras no vaya en contra de su voluntad. O sea, ya no tienen el mismo peso o la misma fuerza que como las imperativas que te imponen que tienes que hacer esa o aplicar esa regla, te guste, ¿no? Aquí las dispositivas, siempre y cuando no vayan en contra de lo que nosotros sea nuestra voluntad, pues no las van a, o no va a haber una penalización, ¿no? Por lo tanto, podríamos entender al mundo normativo como el grupo de normas que existen para que la sociedad funcione correctamente y cumplan con las leyes que se establecen, ¿ok? Entonces, ¿qué entendemos por mundo normativo, chicos? Ya vimos que tiene que ver con el derecho, ¿no? Es una mezcla del derecho en general junto con la parte moral de las personas, ¿no? Que también ya vimos las normas morales. Es como una mezcla, como un conjunto, chicos, como una participación tanto del derecho y de normas jurídicas con la parte moral de nosotros, con lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo, porque a final de cuentas, pues las personas, aunque estudiaron, aunque hicieron investigaciones, pues también se basaron en la parte moral, ¿no? En saber qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y nosotros al acatarlas pues estamos de acuerdo, estamos aceptando que también lo que nos están diciendo también si es bueno o es malo. Lo que hace que se realice una vida sana en la sociedad. Lo que les decía, dependiendo de, así sean unas normas morales, así sean normas jurídicas, religiosas, sean imperativas o dispositivas, el objetivo de una norma es siempre la misma, ¿no? Tratar de que la gente viva en sociedad de manera ordenada, que realice una vida sana, que pueda vivir de manera satisfactoria dentro de un grupo social, ¿no? Entonces, pues esta sería la parte de esta sería la parte del tema del mundo normativo. Entonces, pues nada más para recordarles, vamos a regresar un poquito a la primera parte. No olvidemos la parte de la influencia que tuvo Kant dentro del derecho, chicos, porque él tuvo una gran influencia, fue un gran pensador que aportó bastantes ideas y bastantes obras, y de él tuvo también mucha influencia para que ahora el derecho sea lo que es, ¿no? La aportación que hizo con tal de ayudar a la sociedad, a su preocupación por la comunidad, por la parte del Estado, y más sus estudios pues nos hacen entender que sí fue una persona que aportó mucho a lo que el derecho ha venido evolucionando como hasta lo que ahora lo conocemos, ¿no? Entonces, dentro de este tipo dentro de este tipo de sistema normativo o mundo normativo, sabemos que hay normas morales, que son la parte interna, y normas jurídicas, que son la parte externa, la que sí influye a la sociedad, ¿verdad? Ya también nos dimos cuenta de lo que es una norma,
que es una regla de orden jurídico cuyo objetivo es regular el comportamiento de las personas en una sociedad, en una comunidad, en una villa, en una ciudad, en un país, dependiendo, en una región, ¿no? Em, Obviamente las normas van a ser impuestas por personas competentes, personas que se especializaron, que estudiaron, que fueron desarrollándose de tal forma que dieron origen a este tipo de normas o reglas, ¿verdad? Tipos de normas de conducta, ya sabemos, jurídicas, morales, sociales y penales, y sin olvidar las religiosas, ¿ok? Normas de conducta son 5 normas de conducta. Entonces también tome nota de esto porque también se puede preguntar para el examen. Normas jurídicas ya más en específico, porque es lo que les comentaba, que tienen ya más influencia con el derecho, ¿no? Sabemos que estamos estudiando la materia de derecho, la introducción, el origen, su evolución, y pues obviamente las normas jurídicas son las más apegadas a este ordenamiento del que estamos hablando, a este derecho, ¿no? De las personas, estos derechos, a estas obligaciones y estos deberes. Eh, Acuérdense que también hay normas, dentro de las normas jurídicas podemos dividirlas en imperativas y dispositivas, las que obligan y las que no obligan, o las que obligan mientras no vayan de acuerdo a lo que tú piensas, a tu voluntad, ¿no? Eh, y pues en general ya la conclusión sería esta, que el mundo normativo es ese grupo de normas que existen para que la sociedad funcione correctamente y cumplan con o cumplamos, porque nos incluimos dentro de este grupo social, de esta sociedad, ¿verdad? Nos incluimos para que cumplamos todos como ciudadanos con estas leyes y nuestra sociedad funcione correctamente. Igual finalmente recordar que es una coparticipación o una doble participación del derecho en general, ¿verdad? Pero también con ese toque de la parte moral de las personas. Aunque dijimos que las normas morales vienen del interior, pero a final de cuentas eh, sí tiene una influencia la parte moral para la creación de este tipo de mundo normativo. Por eso es el mundo normativo, porque vivimos en un mundo de reglas, de leyes que tenemos que seguir, pero que también estas leyes nos brindan o nos conceden derechos, pero también obligaciones, ¿no? El cumplir en la sociedad como parte de ella que somos, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la parte del tema del mundo normativo, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora de, de tarea para esta semana? Pues vamos a hacer un cuadro sinóptico con este tema o un mapa mental. Se los voy a dejar a su libre elección. Si quieren hacer un mapa mental o si quieren hacer un cuadro sinóptico. Y para subirlo a la plataforma para que se los revise y les dé sus correcciones. Ok, entonces mapa mental o cuadro sinóptico de este tema. Y continuamos con la clase en Zoom para discutir algunos puntos, algunas dudas o preguntas que tengan respecto a este tema, chicos. Es todo por esta parte de la clase video grabada y seguimos en la clase de Zoom. Gracias.